Bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Es el tema número 5 y con esto hoy terminamos el capítulo 1, el tema número 5, y lo he titulado Enderezando lo torcido. Enderezando lo torcido. Apague el celular, por favor, póngalo ahí en silencio, vibrador. Por favor, mucha atención. El libro de Eclesiastés es lo que estamos estudiando. Mire, algo muy interesante sobre el libro de Eclesiastés, que para lo mejor a muchos no es un libro que consideraran realmente esencial dentro del canon bíblico, pero lo cierto es que lo es y tiene mucha relevancia. El libro de Eclesiastés era leído anualmente en la fiesta de los tabernáculos por los israelitas. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, pero que lleno de paradojas, de perplejidades, de frustraciones, de desilusión, de hastío, de pesimismo, de muchas incongruencias hablando sobre la naturaleza humana, este libro fue una fuente de esperanza para los israelitas. Y ese es el propósito de esta serie, que sea también para nosotros una fuente de perseverancia, de esperanza con respecto a nuestra fe. Salomón procuró hallar sentido y satisfacción en la naturaleza, en todo lo que él veía, en lo experimental. Él buscó los placeres, él buscó el conocimiento, él buscó la obtención de riquezas. Pero vemos cómo este hombre llega a un punto en su vida con un punto fatalista, un criterio fatalista, y él está observando los tiempos de la experiencia humana, lo cual es común a cada generación. Él está observando las injusticias que suceden continuamente como fruto del egoísmo, como fruto de la codicia, de la propia rivalidad del hombre. Sin embargo, este hombre reconoce que la vida presente va más allá de lo que podemos experimentar aquí en la tierra. Pues es Dios quien hace todo perpetuo. Y él reconoce en algún punto que la obra de Dios es algo que el hombre no puede añadirle o no puede quitarle. Es algo que el hombre no puede detener, como lo dice el capítulo 3, verso 11. Es Dios quien ha puesto eternidad en nuestros corazones. Ahora, todos tenemos un vacío tan grande, tan inmenso, tan profundo, que solo Dios puede llenar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso. A causa del pecado, el pecado lo que hizo fue traer anomalías a la naturaleza humana. Y a causa del pecado, el ser humano está buscando llenar ese vacío con otras cosas. Que al final de todo lo que el hombre pueda añadir a su vida para encontrar esa dicha, esa plenitud, esa felicidad verdadera, todo eso termina siendo perecedero y nunca va a lograr satisfacernos. Ahora aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Con qué es lo que tú estás llenando esos vacíos de tu alma? ¿Con qué estás procurando llenar ese vacío de tu corazón? Muchas de las figuras destacadas de la historia han admitido un gran vacío en su vida. Grandes personalidades de la historia, como por ejemplo un hombre llamado H.S. Smith, quien fue un famoso historiador y filósofo. Él confesó a los 61 años, él dijo lo siguiente: no tengo paz, mi vida está acabando la cuerda, así lo dijo él. Un poeta inglés llamado Lord Byron, él escribió lo siguiente: mis días son como los de la hoja caduca ya amarilla, las flores y la fruta ya no están, solo me quedan el gusano, la podredumbre y la aflicción. Un escritor naturalista, él admitió y dijo lo siguiente: la mayoría de los hombres viven en su desesperación embotada. Otro hombre llamado Ralph Barton, un caricaturista muy importante, él escribió antes de cometer suicidio lo siguiente. Él dijo: he tenido pocas dificultades,
muchos amigos, un éxito estrepitoso. He ido de esposa en esposa, de casa en casa, de país en país, pero estoy harto de tener que inventar maneras de llenar las 24 horas del día. Eso es el vacío del alma. Y yo espero que esta mañana cada uno estemos conscientes y seguros en que hay un verdadero significado para nuestra existencia y que ese propósito trasciende esta vida experimental. En el capítulo 1, verso 12, vamos a ver la experiencia de Salomón. Vamos a leer del verso 2 al verso 15. Vamos a leer las palabras del predicador. Dice, yo, el predicador, ¿cómo se presenta? Fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad. ¿Recuerda la traducción de la palabra vanidad? Frustración, agonía, hastío. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y ponga atención al verso 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. ¿Qué significa este último verso? Es lo que estaremos viendo el día de hoy. Mire, Salomón hizo de su vida un laboratorio experimental. Él está diciendo de sí mismo, yo fui un rey prominente, yo viví lo que nadie más ha vivido, experimenté todo, no hubo absolutamente nada que yo no probara, viví mucho, hice todo lo que quise, tuve riquezas, poder, curiosidad intelectual, tuve mujeres, talento artístico, emprendimiento. Fui un hombre exitoso en todo el sentido de la palabra, es lo que Salomón está diciendo sobre sí mismo. No había hombre en la tierra que igualara mi conocimiento y mi experiencia, es lo que él está argumentando. Él estaba determinado a entender la vida como un todo y no en una manera fragmentada. Algo importante aquí sobre Salomón, y que parte de su desvío se desvió a sus malas motivaciones. Todos tenemos motivaciones, sean buenas o sean malas. Y esas motivaciones lo que van a hacer es orientarnos y van a influir en todas nuestras decisiones. Así como en los tiempos de Salomón, vivimos en un mundo demandante donde cada día se nos ofrecen nuevas opciones de placer, nuevas opciones para experimentar. Estamos en un mundo donde cada vez hay nuevas modas, donde cada vez hay nuevas tendencias, hay nuevos consumos, hay nuevos afanes, nuevas preocupaciones, hay nueva información en internet, nuevas noticias, nuevas redes sociales. Y el alcohol no falta, ni las drogas, ni el sexo, ni pornografía, y tantas otras cosas a las que estamos expuestos y a las que nos vemos motivados a decidir. Epicuro, quien fue un filósofo griego, él decía lo siguiente, escuche: la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Y él ponía este ejemplo: si yo tengo hambre y no satisfago esa hambre, mi cuerpo sufrirá. Entonces tengo que alimentarlo para experimentar felicidad. Y en parte esto tiene sentido, pero lo malo es que él lo aplicaba a todas las situaciones de la vida. Y aquí es donde entra ese argumento de, bueno, si Dios nos hizo seres sexuales, hay que experimentar, hay que satisfacer esa necesidad. Entonces yo voy a tener relaciones sexuales indebidas, ilícitas, con quien sea. ¿Para qué? Para ser feliz. Ese es el argumento de este filósofo, lo cual es algo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Y Epicuro también decía lo siguiente: estas sensaciones, repetidas una y otra vez por la experiencia, acaban formando en nuestra mente lo que podríamos denominar creencias generales. Es decir, el adoptar una fe, un dogma, un sistema de vida. Y este mismo filósofo definió sus creencias sobre la experiencia así. Vean lo que él decía:
comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Es decir, lo que sea bueno, lo que te cause placer, lo que en el momento te haga sentir feliz, hazlo. Otra de sus frases fue: el placer es el principio y el fin de la vida feliz. El énfasis está puesto precisamente en todo esto que Salomón está presentando, en todo esto a lo cual este hombre también se entregó. Ahora, si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de decisión, será dominado por la debilidad de placeres ilícitos y se dejará llevar por sus instintos. Se va a dejar llevar por aquellas experiencias que le brinden ese placer. La Biblia nos insta a que nosotros como hijos de Dios necesitamos tomar decisiones sabias. Hay una gran diferencia entre tomar buenas decisiones a tomar decisiones con sabiduría. Y Salomón, a pesar de haber recibido la sabiduría de Dios, él dejó de confiar en Dios. Por ejemplo, Salomón tenía como fin el poner a Israel en prominencia frente a todas las demás naciones. Y en algún momento él tomó decisiones, podríamos decirlo, políticamente buenas, correctas, políticamente, escuche esto, políticamente correctas. ¿Por qué? Porque él se casó con muchas mujeres para hacer crecer su reino, para tener mayor influencia, para tener mayor poder. Políticamente era correcto, pero no era sabiduría de Dios, porque Dios nunca permitió y Dios nunca aprobó que Salomón tuviera tantas mujeres. A eso me refiero, en que puede haber decisiones políticamente buenas o culturalmente buenas, pero que no son decisiones sabias. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Y Salomón, a pesar de haber recibido la sabiduría ¿de quién? De Dios. Él la recibió de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se involucró en idolatría? ¿Por qué con tantas mujeres? ¿Sabe por qué? Porque ciertamente él había recibido un don de parte de Dios, sabiduría. Pero en el momento en que Salomón, como todo hombre, así como tú y yo, un día él dejó de confiar en Dios. Un día él dejó de depender de Dios y se apoyó en su propio conocimiento. Se apoyó en aquellas experiencias que le brindaban placer. Y fue así que él determinó lo que era bueno y lo que era malo según su propia experiencia. Eso es lo que podemos ver en este hombre. Se apoyó en su razonamiento que lo incitó a los placeres y a buscar ese tipo de experiencias. La filosofía actual y moderna es: si te hace feliz, hazlo. Es el consejo de los amigos, es el consejo del compadre. Si eso te hace feliz ahorita, hazlo. Y sabe, esta no es una frase bíblica, es una frase humanista que ha tenido una fuerte influencia en muchas de las malas decisiones que tomamos. El humanismo es una filosofía que pone al hombre como la medida de todas las cosas y se opone a la verdad de que Dios es el centro de todas las cosas. Aún cristianos tristemente han adoptado esta filosofía. Muchos de los que adoptaron la filosofía epicúrea adoptaron un estilo de vida hedonista que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Los hedonistas se dejaron de un estilo de vida sobrio, un estilo de vida ético, espiritual, y adoptaron los instintos naturales y carnales y los apetitos sensuales para poder obtener lo que ellos dicen la verdadera felicidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Si leemos Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, Proverbios 3, versos 5 al 7, este versículo nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Yo quiero que ponga atención a cada frase. La primera es: confía en Jehová con todo tu corazón. Y la siguiente es: y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí prudencia se traduce también como experiencia. No te apoyes en tu propia experiencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esta primera frase que nos dice, confía en Jehová de todo tu corazón o con todo tu corazón. El corazón en la Biblia se refiere muchas veces a la fuente de vida del ser interior en varios aspectos. Es lo que está enfocado en la mente, en el alma, en el espíritu, donde encontramos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad humana. Del corazón, dice la Biblia, provienen los motivos, las pasiones y también los procesos mentales para la toma de nuestras decisiones. Entonces Dios quiere que nuestra fuerte dependencia sea en Él. ¿En qué sentido? En lo que estoy pensando, en todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy haciendo. Es decir, debo cimentar solamente en Él toda mi vida. Eso es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que pienso, con todo lo que siento y con todo lo que hago. Y todo lo que hagamos para tomar decisiones diarias es lo que va a determinar finalmente cuál va a ser nuestra conducta. La siguiente frase nos dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia experiencia. En esta segunda parte del versículo nos dice que no debemos apoyarnos en ¿qué? Y aquí viene una palabra importante que es la palabra apoyarse. No te apoyes. Esta palabra significa sostenerse uno mismo, lo cual habla de autosuficiencia, habla de orgullo, habla de aspectos del hombre en el cual no quiere depender absolutamente de nadie más, habla de apoyarse en lo que esa persona ha experimentado. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de nuestro razonamiento, ni en nuestra experiencia, ni en nuestra inteligencia, y mucho menos en nuestra sabiduría humana, sino solamente en Él. Solo en Él. Y Salomón, antes que la sabiduría de Dios, él se dejó llevar por sus motivaciones de vivir lo que nadie más había vivido. Hacer lo que nadie más había hecho. Y sabe, Dios no lo llamó a eso. Dios no llamó a Salomón a que él viva, a que él experimente, a que él pruebe, a que él obtenga placeres que nadie más había obtenido. Eso no fue el llamamiento de parte de Dios a él. Pero ¿qué sucedió? Su motivación fue esa. El tener una experiencia por encima de cualquier persona. En ese sentido, el probar lo que nadie más ha probado, vivir lo que nadie más ha vivido. Y tristemente vemos aquí a un gobernante, a un rey, que tomó una posición de liderazgo con su propia sabiduría. Así es como dirigió, ya que como rey él buscaba asegurar la estabilidad de Israel a través de acuerdos, a través de tratados comerciales, pero esto implicó el haberse casado con mujeres extranjeras, lo cual era algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Y Salomón fue un hombre que su motivación principal fue obtener poder, prestigio, bienes materiales y placer. ¿Y sabe? Esto es también la motivación de muchas personas y puede ser la motivación que muchos de nosotros también tenemos en la vida y con la cual buscamos llenar esos vacíos: poder, prestigio, bienes materiales y placer. El poder es algo que importa mucho en este mundo, ¿sabía eso? El poder importa mucho, ¿por qué? Porque nos permite encontrar o adquirir o recibir placeres y satisfacciones. Las personas, por mantener el poder, son capaces de todo. Son capaces de engañar, capaces de mentir, capaces de cometer perjurio, vender su integridad con tal de no perder ese poder. Algunas personas cambian de opinión o renuncian hasta sus propios ideales y creencias por mantenerse en el poder. El poder es una gran fuente de motivación para muchos, pero tiene muchos inconvenientes. El primero es que solamente motiva mientras se tiene, y la motivación se convierte en amargura cuando se pierde el poder. Son las consecuencias. Es algo que no va a perdurar todo el tiempo.
Y lo segundo es que tampoco se disfruta tanto esa búsqueda de poder, porque para que usted pueda mantener una posición de poder, usted tiene que convivir con los miedos a perderlo. Usted tiene que estar lidiando con la incertidumbre, con el rencor, con el egoísmo, con la envidia hacia quienes lo quieren amenazar. En fin, esa búsqueda resulta ser muy desalentadora a lo largo de la vida. Lo siguiente es el prestigio. Esa es la siguiente motivación de muchas personas. Y esta fue una motivación también para Salomón, el buscar ese prestigio. Ahora, hay quienes no tienen poder y que a lo mejor nunca van a alcanzar una posición de poder, pero sí buscan una posición de prestigio. Si buscan ser un medio de influencia, si buscan obtener cargos, posiciones, títulos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de redes sociales, a través de una fama, una popularidad mal entendida. Hay personas que son capaces de vender su alma al diablo con tal de aparecer, por ejemplo, en un medio de comunicación o de obtener cierto reconocimiento en sus redes sociales o ostentar un cargo o un título. O sea, hay gente que no le importa perder su integridad. Hay gente que no le importa perder a su familia, a su esposa, a sus hijos, con tal de lograr ese prestigio ante el mundo. Y el prestigio también tiene inconvenientes. ¿Por qué? Porque comparte el poder, ahora sí, con esa insatisfacción de que lo tienes, pero que lo vas a perder. Y ese prestigio realmente es efímero. Habrá un tiempo donde ya nadie valorará lo que tú hiciste, nadie va a aplaudir constantemente ni todo el tiempo. Y cuando no lo hagan, es cuando viene el desánimo. Y lo importante aquí es no ser importante, es lo que nos enseña Eclesiastés, sino lo importante es ser verdaderamente feliz, enfocados en la voluntad de Dios. La tercera motivación son los bienes materiales, que para muchos se supone que un bien material es lo que otorga la felicidad. Y la felicidad se adquiere entonces una dimensión comercial y material. ¿Por qué? Porque la publicidad actúa como una palanca de aceleración de esa felicidad que se obtiene con dinero, que se obtiene comprando. Nos hemos acostumbrado desde hace años a ver por la televisión y ahorita actualmente en los medios de comunicación muchas formas en cómo somos inducidos a una vida mejor, una mejor casa, tener un mejor carro, tener mejor celular. Y realmente eso llega a ser hastiante, llega a ser cansado, llega a ser un fastidio. Y ¿sabe? Usted compra una cosa y por mucho que usted se renueve en este momento, el día de mañana usted tendrá la necesidad de adquirir nuevas cosas. Y nunca, eso ahora sí que es un fin interminable, no hay un fin a esto. Nunca lograremos esa satisfacción. Usted puede ser muy rico. Y aún siendo muy rico, usted tendrá la necesidad de querer tener más y más y más. Y la tercera motivación es la del placer, donde se nos enseña que haz todo lo que te apetece, haz todo lo que te haga sentir bien. Ese es el mensaje que hoy está mandando el mundo, ese es el mensaje que hoy la sociedad está escuchando. Eres libre, te dicen, de hacer lo que te dé la gana. No pasa nada, no hay consecuencias, disfruta la vida, vive, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que romper las reglas, rómpelas. Esa es la búsqueda del placer, donde no respetamos a nadie más. Y ese es un estilo de vida hedonista. Entonces vemos cómo la cultura intenta transformarnos, la cultura nos intenta enseñar que el verdadero gozo, la verdadera satisfacción se obtiene a través de los placeres inmediatos. Y esto la Biblia claramente lo señala que no es así, ese no debe ser una motivación de nosotros para vivir. A través de la Biblia hubo una larga línea de reyes descendientes de Salomón, y la Biblia declara que algunos de esos reyes, o la gran mayoría, pusieron sus corazones para no seguir a Dios, y unos pocos para seguir a Dios. Sin embargo, de esos reyes que no siguieron a Dios, que hicieron las cosas por su propia cuenta, tuvieron sus consecuencias fatales. Ahora, toda esa desobediencia a través de esa cronología bíblica llegó a un triste final que todos conocemos y sabemos que es la cautividad babilónica. El pueblo de Israel fue capturado, fue llevado cautivo por malos gobernantes, consecuencia de...
Y sabe, Babilonia significa confusión, confusión. Y así es como el mundo está actualmente. Esa es la confusión a la que Salomón está refiriéndose en todo su libro. Ahora mire esto, el versículo 15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo corrompido no puede contarse. ¿A qué está refiriéndose? Este era un dicho muy popular en aquella época y significaba que el esfuerzo y las buenas acciones humanas no pueden corregir las irregularidades o contrarrestar todas las deficiencias que hay en el mundo. ¿Sabe? El pecado nos deja bajo una ley de frustración, es lo que está diciendo aquí Salomón, en la que el hombre es incapaz de rectificar por sí mismo esa torsión y que afecta todo lo relacionado con la vida del hombre y su entorno. Aquí es donde entra el pecado en la naturaleza humana. Y lo que está diciendo aquí Salomón, con miras a lo que enseña el Nuevo Testamento, es que la naturaleza pecaminosa es algo que no se endereza tan fácilmente. Es decir, el viejo hombre no puede simplemente enderezarse. Bajo la maldición del pecado en la que el hombre y el mundo entero están, es algo que no puede corregir el hombre mismo. Es algo que no puede remediarse simplemente con ser buenas personas, con un carácter moral. Es algo que no puede enderezarse, que el hombre no puede cambiar. Al ver que lo torcido no puede enderezarse y que lo incompleto no puede enumerarse, vemos aquí cómo Salomón, él mismo sentía esa frustración de que a pesar de todo lo que él experimentó, de todo su conocimiento, de todo lo que él vivió, él se vio en un punto de impotencia, en que a pesar de todo lo que él gozaba y todo lo que él tenía, él era incapaz de remediar esos males que producen aflicciones en el espíritu, en el corazón. Ni su posición, ni su sabiduría, ni su poder eran bastante fuertes para corregir los males que había en el mundo. El día de hoy escuchamos organizaciones en todo el mundo que promueven esa paz mundial. Hablan de un mensaje de paz a las naciones, campañas que buscan erradicar la corrupción de una nación. Escuchamos sobre campañas que buscan concientizar a la sociedad con valores morales. Sin embargo, todos estos males en el mundo no tienen respuesta en políticos, tampoco en la ciencia, ni en la medicina, y mucho menos en magistrados y jueces. Porque a pesar de sus muchas buenas intenciones de querer transformar o cambiar una nación, habrá cosas torcidas que no podrán enderezarse con buenas obras. Habrá cosas incompletas que no podrán ser completas con buenas motivaciones. Y sí, hoy en día hay una concientización colectiva sobre lo que es lo bueno y lo malo en algunas organizaciones, pero eso es insuficiente, porque los males del mundo no se corrigen con pensar bien o con sentir bien. Es algo que el hombre no puede cambiar. Estamos hablando del pecado, que es la raíz de maldad en el mundo. Ahora, en el momento en que usted cree en Jesús, dice la Biblia que usted experimenta una vida nueva. Eso es enderezar lo que no podía torcer, enderezar lo torcido, lo que no podía corregirse a través de buenas obras, con poder, ni con dinero, ni con placeres. Eso es lo que no puede enderezarse, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana. Y es Cristo quien trae esa nueva vida. Creemos en Él, experimentamos esa nueva vida y usted vuelve a nacer, dice Juan 3. Y la Biblia nos enseña que ahora usted es trasladado de las tinieblas a la luz. Y ¿sabe? Esto es un cambio tremendo que se lleva a cabo en nuestra naturaleza humana. Ahora, por Cristo y por el poder del Espíritu Santo, usted es una persona totalmente diferente. Ahora, de hecho, el cambio que ocurre en usted cuando fue salvado y perdonado de sus pecados, es un cambio tan dramático que no se compara al cambio que ocurre cuando usted muera.
Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Porque su nueva naturaleza ya ha sido creada por Dios. Y usted es una persona nueva, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Eso significa que cuando usted nace de nuevo, usted ya está listo para ir al cielo. Ya fue enderezado, ya fue completado. Usted ya es un ciudadano del reino de Dios. Y eso es algo que nadie en este mundo puede corregir. Sino solamente esto es por el don de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y lo único que la muerte hace es liberar esa nueva naturaleza para entrar en la presencia de Dios. Y el cambio más grande ya ha sucedido cuando usted fue salvo y todo fue hecho nuevo, que fue lo que vimos la semana pasada. Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se enderezó lo torcido, ¿sí me explico? Lo que era incompleto, ahora es completo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora, vea lo que es una nueva criatura. Simplemente ha sido alguien hecho nuevo. Ha sido totalmente transformado. Y luego dice el verso, las cosas viejas pasaron, lo torcido, lo incompleto. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ya no vivo yo, dice, ya no yo. Ahora hay un nuevo yo en mí. Ya no soy el viejo yo, soy el nuevo yo. Y la vida que ahora vivo en Cristo, en la fe, eso es lo importante. Ahora yo vivo la vida bajo esa fe. Y la vida que ahora vivo es la vida de Cristo, viviendo en mí. Ahora yo quiero que usted se mantenga enfocado en esto que acabo de decir, en este pensamiento. ¿Usted es un nuevo usted? ¿Es un nuevo usted? ¿Usted es un nuevo yo? ¿Está seguro de eso? ¿Usted es una nueva creación? ¿O usted sigue torcido? ¿O ya ha sido enderezado? Usted, escuche, usted no pudo enderezar su condición pecadora por sus buenas obras. Usted no puede enderezar su condición pecaminosa a través de sus buenas motivaciones. El resultado de esa maldición del pecado a todos nos dejó, ahora sí que en un vacío cósmico, donde no había sentido de nada. Ahora, cada uno de nosotros, aún con todos nuestros buenos méritos, todas nuestras buenas obras, no podríamos sumar lo suficiente para estar calificados para la vida eterna. Escuche, por favor, escuche, sin la fe, lo torcido no se puede enderezar. Ni lo incompleto se puede enumerar. Es imposible. En Colosenses 2:10 Pablo dice, en Cristo ustedes están ¿qué? Completos. En Cristo ustedes están completos. Mi traducción sería, en Cristo estamos también enderezados. Estamos completos. Y vea lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Y no necesitan ¿qué? Nada más. Estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Esta palabra completos es muy interesante en el griego. La palabra completos es un verbo que significa que poseemos todas las partes, todos los elementos, todas las fases. Estamos totalmente completos. Eso hace referencia a la palabra íntegro, que no carece absolutamente de nada. Habla de uno que cumple con todos los requisitos, sin carencia de algo elemental. Eso es la palabra completo. Esto es lo que Cristo ha hecho en nosotros a través del nuevo nacimiento. Usted está escuchando este mensaje y seguramente algunos están enfrentándose a una gran verdad o a un hecho. ¿Y cuál es? El que por muy bueno que usted pueda ser,
no puede vivir al nivel del estándar que Dios demanda. Usted no podrá ser completo por usted mismo. ¿Sabe? Siempre va a carecer de lo más importante. Usted no puede ser más justo con sus buenas obras que la gente que ha sido hecha justa por la fe y con menos obras. Es la fe. Es la fe. Usted no puede ser más justo que eso. Usted no podrá ser demasiado justo como para mantener la vida eterna por usted mismo. No depende de nosotros. Escuche, por favor. La ineptitud de nuestros propios recursos es lo que mantiene las cosas torcidas e incompletas. Esa es la inutilidad de la vida del hombre, que no puede salvarse por sí mismo. El apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino provienen ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las normas del mundo están torcidas, sus motivos son torcidos, sus metas son absurdas, sus caminos son engañosos, vacíos y destructivos. Esto es lo que hemos llamado como un ciclo autodestructivo. Es algo que va desvaneciéndose, es un daño, un perjuicio que no se detiene, que se va a autodestruir. Y el mundo, todos sabemos, está dominado por la soberbia, está dominado por el egoísmo, está dominado por la avaricia, la lujuria, por los deseos de la maldad. Las opiniones del mundo están mal, ¿sabe eso? ¿Sabía eso? ¿Y por qué cree en él? ¿Y por qué confía en el mundo? Si sus opiniones están mal. Las metas del mundo son egoístas. Los placeres que ofrece el mundo son pecaminosos. Y la influencia que ofrece también es destructiva. La política del mundo es corrupta. Su honra está vacía, no tiene sentido. ¿Y cómo vive el mundo sin Dios? Con sonrisas falsas, un amor débil, hipócrita. Y Pablo está diciendo, el apóstol Juan está diciendo, nosotros no tenemos parte de eso, no podemos ser parte de eso, somos diferentes, no podemos vivir así. No podemos seguir torcidos, no podemos seguir incompletos, no como los demás viven. Por eso Salomón dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad, todo es aflicción de espíritu. No he logrado enderezar lo torcido, está diciendo Salomón. No he podido hacer completo lo que carece de números. No puedo. Él está reconociendo un punto de impotencia. No pude remediar este mal en el mundo y mucho menos en mí mismo. Efesios 4, 17 al 18. El apóstol Pablo nos dice, y ponga atención a estos versículos porque vamos a ver algunas cosas importantes. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, torcidos e incompletos. Ya no anden como los otros gentiles, que andan ¿en qué? Aquí encontramos otra vez esta palabra, la vanidad de su mente. No solamente encontramos la palabra vanidad, sino encontramos la palabra relacionada con la mente. Luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En estos dos versículos que yo acabo de leer, Pablo está introduciendo lo que es andar en la vanidad misma, lo que es andar en una vanidad de vanidades. Y Pablo da 4 características que corresponden a una vida que no puede enderezarse simplemente que no puede enderezarse simplemente por desearlo y que simplemente es incompleta. Por eso, el mucho dinero nunca la saciará. Ni el placer, ni el prestigio, ni el poder la mantendrán
ahora sí, lo que hará todo esto es solamente mantenerla torcida. Y eso es algo que el hombre no puede remediar por sus propias fuerzas. Entendamos esto. Ahora tome nota de esto. Hombres que permanecen en la vanidad de su mente, dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios y tienen el corazón endurecido. Es muy claro lo que Pablo está diciendo. Usted lee el pasaje y precisamente en este pasaje es orientado a lo mismo que Salomón está disertando. Cuando yo leí este pasaje y lo cotejé con lo que Salomón está diciendo, me sorprendió mucho. Me sorprendió por el hecho del énfasis que está puesto. ¿Y sabe cuál es el énfasis? Es la mente, lo que sucede en nuestra mente. Todo asunto, toda motivación, toda intención, toda conducta surge de lo que usted está pensando. Y el versículo 17, vea conmigo, el verso 17 de Efesios 4 termina con la palabra mente. Si leemos el versículo 18, comienza con la palabra entendimiento y después nos habla sobre ignorancia. ¿Y todo esto de dónde surge? No de las emociones, sino de la mente. Y una conducta delictiva es el resultado de un pensamiento atrofiado. Después dice el versículo 19, Efesios 4, 19. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué acaso no fue eso lo que hizo Salomón? Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, dice Pablo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido, ¿por quién? Por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos torcidos, incompletos, engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo quiero que usted ponga atención al versículo 20 que sobresale la palabra aprendido. El versículo 20, aprendido. Pero vosotros no habéis aprendido. Y luego en el versículo 21 usted tiene la palabra enseñado, que somos enseñados ¿por quién? Por Cristo. Y luego en el versículo 23 tenemos nuevamente la palabra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está, otra vez. En otras palabras, todo esto de aprender y enseñar y mente y conocer, y en ese contraste que se marca con la ignorancia, aquí la mente es el punto. El punto es este. Aquí vemos claramente la clave. Los cristianos piensan diferente que los paganos. Y como piensa en su corazón es lo que va a definir al hombre mismo. Por eso tenemos que pensar de manera diferente. Y cuando pensamos de manera diferente, actuaremos de manera diferente. La salvación se refleja, dice la Biblia, en un cambio de mente. Es un cambio de mente, de corazón. Es un nuevo proceso de pensamiento sobre el cual estamos viviendo. Las personas que no han sido salvadas no pueden pensar correctamente. Tendrán pensamientos torcidos e incompletos. Y la salvación es un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento verdadero. Ese es un nuevo proceso de pensamientos. Eso es lo que no puede, escuche, eso es lo que no puede ser enderezado. Una mente atrofiada es incompleta, torcida, carece de integridad, tiene piezas faltantes. Y el ser una persona moralmente aceptable no corrige esa área en el corazón ni en el espíritu. El joven rico se acercó con Jesús y le dijo: dime qué tengo que hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dijo: bueno, haz algo que te cueste la vida, renuncia a todo. Y él dijo: no puedo y no lo haré, pero he guardado los mandamientos desde mi juventud. Jesús le dice: eso no cuenta. Eso no es lo relevante. Tienes que renunciar a todo.
Tienes que ceder a tu voluntad. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que arrepentirte realmente. Y el versículo 20 es fundamental sobre esto que estamos viendo hoy, donde Pablo dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vea la exhortación de Pablo a los Efesios. ¿De quién estamos aprendiendo, iglesia? Debemos aprender de Cristo. Eso es lo importante. Tristemente, Salomón, en una etapa de su vida, ¿de quién aprendió? De sí mismo. Aprendió de sí mismo. Por eso él actuó fuera de la sabiduría de Dios. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque nos enseña que la fe es primero. La fe es lo que trae realmente esa transformación. Es ese pensamiento que nos está trayendo hacia Dios. Pensamos diferente acerca de nuestro pecado, de lo que antes pensábamos. Ahora pensamos diferente acerca de lo que debemos hacer con nuestra vida, de lo que antes pensábamos. Y ese es el cambio de mentalidad, esa es la renovación de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, comienza un nuevo proceso de pensamiento que nos lleva hacia Cristo, que nos lleva hacia la salvación. ¿Y sabe? Y la salvación es un cambio de mente, es un cambio de mente. Eso es realmente lo que la palabra arrepentimiento significa, cambiar su mente. Ese nuevo proceso de pensamiento es el que lo lleva a confesar con su boca que Jesús es el Señor, como dice Romanos 10:10. Y aquello que no se puede enderezar, aquello que es incompleto, permanecerá de ese modo hasta que el hombre sea renovado en su mente por el Espíritu Santo. Eso es lo que Salomón no alcanzaba a comprender, es lo que él no alcanzaba a entender. El incrédulo está torcido, el pagano está incompleto y no puede pensar de otra manera. No puede pensar a la manera de Dios. ¿Cómo piensa un hombre pagano? Pablo nos dice que el incrédulo está centrado en sí mismo. Esa es la definición. El pagano, el incrédulo, no puede pensar correctamente porque está centrado en sí. Y eso es lo que estaba sucediendo con Salomón. ¿Y sabe? Esos son pensamientos inútiles. Y el versículo 17 de Efesios 4 nos dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué nos dice aquí? Que nuestra mente es lo que importa. Nuestros pensamientos, nuestros deseos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros dobleguemos. Esto es lo que importa. En otras palabras, debemos someter nuestra mente a la voluntad de Dios, nuestro corazón al propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros pensamientos, muchos de nuestros deseos, muchas de nuestras intenciones y de nuestras motivaciones consisten en correr tras el viento, como lo dice más adelante Salomón. Correr tras el viento. ¿Sabe qué significa esto? Vivir sin ningún provecho. Vivir inútilmente. Vivir carente de vida. Estamos persiguiendo burbujas que soplan y que antes de tocarlas se desvanecen. Y no puedes mantenerlas. Así es la vida, es lo que está diciendo Salomón, así es la vida. Y la vanidad de su mente es lo que mantiene a los incrédulos, a los paganos, los mantiene ocupados persiguiendo la nada. ¿Cuántos están persiguiendo la nada? Y así vivimos. Y así andamos. Y la vanidad es una palabra interesante en el griego, ya la había mencionado, que es la palabra metaiotes, y significa aquello que es vacío, inútil, vano, aquello que es sin dirección alguna, sin dirección alguna. Usted emprende un viaje y yo le pregunto, ¿a dónde vas? No sé. ¿Y qué carretera vas a agarrar? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Con quién vas? No sé. Solamente voy a pisar el acelerador a ver dónde llego. Eso es ir tras el viento. Nada, no hay propósito, no hay nada definido. Y eso es la vanidad sin dirección. Y así es nuestra mente, así es nuestro corazón sin dirección, vacío, inútil, vano. Y el pensamiento que no toma en cuenta a Dios es inútil. Es inútil.
Cualquier pensamiento que no toma en cuenta a Dios es inútil. No va a ningún lugar, no logra nada, no cumple nada, no gana nada, no beneficia a nadie. Es inútil. Dice Eclesiastés 1:16 al 18, la segunda parte, para cerrar este capítulo. Dice Salomón: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y presta atención al versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que la palabra locuras hace referencia a anomalías de la mente. Sí, es interesante esto. A las anomalías de la mente. Volvemos a la mente con Salomón. Y los desvaríos hace referencia a un estado de alteraciones mentales. ¿Sabe? Esas son las locuras y los desvaríos en las que el mundo vive. ¿Qué tipos son? Bueno, que hoy el hombre quiere ser mujer y que la mujer quiere ser hombre. Y luego hay otros peores que ni tan ni son, y que si son un poquito mujeres son poquitos hombres, y son binarios, y desvaríos de la mente. Eso es, locuras. Ahí hace poco vi un reportaje de un hombre que se estaba haciendo cirugías plásticas y deformaciones en su cuerpo porque él quería ser un tipo lagarto humano. Locuras, desvaríos de la mente, perversiones, zoofilia, necrofilia, pedofilia. Todas esas anomalías vienen ¿de dónde? De esas alteraciones mentales. Ese corazón que no agrada a Dios, permanecen torcidos. Y Salomón quiso corregir todo eso con su conocimiento, y ahí entró su frustración. No, dice: conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y aquí se está refiriendo él a la sabiduría propia, no a la de Dios, a la suya, a su conocimiento a través de la vida. Una mujer llamada Edna Vincent Millay, quien fue una poeta feminista de origen dramaturgo, ella dijo lo siguiente: la vida debe seguir, simplemente olvido por qué. Debe seguir, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Así es la vida sin Dios, iglesia, inútil, fútil. Y toda la vida del hombre sin Dios es frustrante. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Te has dado cuenta de esto alguna vez? ¿Cuántas veces no te has encerrado en tus propios pensamientos y no has llegado a nada, a nadie? Donde nada importa, donde nada importa, donde te consumes comprando cosas para llenar ese vacío y todo eso termina en la basura, o todo eso queda obsoleto. Todo eso es trivial, inútil, es fútil, persiguiendo vientos, persiguiendo burbujas, persiguiendo sombras y nunca conociendo la verdad. Todo en la vida fuera de Dios es vacía, es inútil. Realmente no hay nada ahí en absoluto que pueda darnos un beneficio en ese sentido, en el sentido del plano eterno. Y sabe, eso sucede lo mismo cada día, cada día. Bien decía Sócrates sobre este punto que estoy tratando: solo sé que nada sé. Ahí está otro hombre reflejando ese vacío. Pues sí, hay que vivir, pero ¿para qué? ¿Por qué hay que vivir? Y esto es lo que describe a gran parte de los filósofos y pensadores a través de la historia. Una vida de miseria, de pesadumbre. Añaden conocimiento y conocimiento y conocimiento, y se añaden más sufrimiento y más dolor y más confusión. Así es la vida de esos filósofos, de esos humanistas que desprecian a Dios. Pablo dice en Romanos 8:20: porque la creación fue sujetada a algo inútil, a lo inútil, es lo que dice.
Todo esto fuera de Dios está simplemente sujeto a lo que es inútil. Nada importa sin Dios. Escuche, nada importa sin Dios. Usted se puede levantar cada mañana. ¿Y para qué vive? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? Cumple con su rutina, trabaja, gana dinero, regresa, lo mismo, día tras día, y no deja de sentir esa vaciedad. No puede enderezar lo torcido, no puede hacer completa su vida porque no posee lo más esencial. Usted puede decir, tengo dinero, bueno, posee dinero, pero no gracia. Tengo prestigio, bueno, puedes poseer prestigio, pero no misericordia. Puedes poseer poder, pero no vida eterna. Puedes poseer muchos placeres, pero no plenitud. Y finalmente, ¿qué sucede con la vida del hombre? Y estaremos hablando de la muerte más adelante. Finalmente el hombre muere, usted muere. Deja de latir su corazón. Y en el momento en que tu corazón deja de latir, deja de circular sangre. Y tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos comienzan a endurecerse. En el momento en que dejas de respirar, tus células no pueden producir trifosfato, que es una sustancia que proporciona energía para todos los procesos metabólicos. Y deja de funcionar. Y poco a poco, cada uno de tus órganos se va apagando. Y usted se acabó. Terminó. Te colocan en un ataúd y te vas. Y quedaste solamente en el recuerdo. Te acabaste. Lo que fue ya no será. Y lo que pudiera haber sido, no fue. Tu cuerpo ha quedado totalmente inútil. Tu historia en esta vida ha terminado. Y la pregunta aquí es, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo morirás? ¿Ocupado entre locuras y desvaríos? ¿Trastornado de la mente? ¿Yendo tras el viento? ¿Persiguiendo burbujas? ¿Cómo? El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre con mayor cantidad de mujeres, el hombre con el mayor prestigio, lo resume todo y nos lo ha dicho. Él nos abre su libro y nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fuera de Dios, fuera de Cristo, todo es vanidad. Salomón anduvo en la vanidad de su mente y ¿sabe algo? Él dice, todo es vanidad, o sea, realmente todo es aflicción de espíritu, me enloqueció. Shakespeare lo dijo de esta manera, la vida está llena de sonido y furia, que no significa nada. Lo mejor que el hombre puede hacer es entretenerse en sus juguetes y no significa nada, no significa nada. Ahí está la vaciedad en el ser humano. La gente trabaja para gastar dinero, usted trabaja para ganar dinero. ¿Para qué? Para satisfacer su cuerpo, para satisfacer su mente. ¿Y sabe? Y termina matándolo. Y no encuentra nunca esa felicidad. Nunca. Y aquí claramente Salomón nos está diciendo, todo eso es vacío, todo eso es inútil, no va a ningún lugar, no produce nada. ¿Sabe qué dijo Jesús sobre esto? Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Cristo, no encontraremos plenitud, no encontraremos satisfacción. Y la palabra permanecer aquí, que Jesús utiliza, el que permanece en mí, esta palabra permanecer significa quiere decir es mantenerse con la mente y el corazón sin cambios, sin alteración de estado o condición o situación. Sobre los incrédulos Pablo dijo, Romanos 1:28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ahí está la vaciedad de la mente, no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una ¿qué? Mente reprobada, mente torcida, para hacer cosas que no convienen. ¿Y sabe usted lo que es una mente reprobada? Una mente reprobada es una mente que no es una mente, es una mente que no piensa correctamente, es una mente que no es una mente que esté cumpliendo con su propósito absoluto.
habla de que no podemos razonar, es una mente que no puede producir el sentido común, no puede producir lógica, hombre, mujer, creación, procreación, hijos, intimidad sexual. Esa es la lógica, el sentido común te lleva a qué es lo correcto, a cuál es el orden de Dios. Pero una mente reprobada es eso, no produce sentido común, no produce lógica. ¿Y qué dicen? Pues hombre con hombre, órale, éntrale, mujer con mujer, una persona con un perro. ¿Se da cuenta? Digo, es hastiante, ¿no? Son pensamientos muy aberrantes. Pero eso es lo que produce una mente reprobada. Eso, todo esto que vemos en el mundo, todas esas tonterías, locuras que escuchamos diariamente en el mundo, eso viene como fruto de esa mente sin Dios. Que no pueden recibir la verdad, no pueden recibir la verdad. Y ese es el tipo de mente que vemos en nuestro mundo en la actualidad. Y es a lo que Salomón decía, no puede enderezarse lo torcido. ¿Por qué? Porque carece de lo más importante, Cristo. Cristo. Esa es una mente que no funciona, es una mente torcida que no puede enderezarse, una mente incompleta que no puede decirse confiable. Y aquí está Salomón en ese argumento, haciéndonos ver que en sus fuerzas, escuche, en sus capacidades humanas, él concluyó y dijo, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pero cuando entra la fe y entra la gracia de Cristo en nuestros corazones, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Y el Señor hace de nosotros una persona nueva, nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva. Y lo que era imposible para el hombre, es posible para Dios. Para un hombre como Salomón era imposible que lo torcido se pudiera enderezar y que lo incompleto no pudiera ser completado. Pero para Dios, a través del nacimiento espiritual, la salvación, la vida eterna, lo que fue imposible para Salomón, Dios lo hizo posible. Así que Dios nos ayude a corregir y enderezar nuestras vidas en lo que sea necesario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por nuevamente hablarnos. Gracias porque en esta tarde, Señor, tú sigues